Queridos amigos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Después de una intensa jornada electoral que vivimos los ecuatorianos, aquí les tenemos todos los detalles en torno a esta fiesta democrática. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Buenos días y bienvenidos a la presente emisión de noticias. Empezamos. Desmanes, impases, enfrentamientos con la policía. Así terminaron los comicios electorales en el Cantón Santa Lucía, acá, en la provincia del Guayas. Así es, y nuestro compañero Julio César Saona ha recogido información respecto al tema. Julio César, por favor, amplíanos los detalles. Te escuchamos con atención. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto poder acompañarlos nosotros desde el Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, en donde durante horas de la noche y madrugada se han suscitado hechos violentos justamente en este punto. Trataron de ingresar en esta unidad educativa, es un recinto más que nada que fue electoral. Sin embargo, lo que pudimos constatar es que hubo inconvenientes, choque más que nada de simpatizantes de una bancada, de un grupo político versus otro grupo, y esto es lo que hizo que se generara gran cantidad de violencia en este punto. Intentaron ingresar a este y a otro colegio más, trataron de quemar lo que son las urnas, y ante todo, pues nosotros hemos permanecido aquí durante casi toda la noche tratando de informar lo que ocurrió. El alcalde, Edson Alvarado, fue trasladado hasta el cuerpo de bomberos, las instalaciones del cuerpo de bomberos, en donde después de varias horas pues pudo regresar o pudo ser rescatado. Lo sacaron de ahí y más que nada pues fue llevado a una casa de salud, pues se encontraba herido. Pues no, por lo pronto lo que podemos ver hasta esta hora, prácticamente de la mañana, es que existe piquete policial, también militar, es un grupo más o menos nutrido de elementos de las Fuerzas Armadas acá en este punto, ¿no? Y ante todo, pues la seguridad tanto del alcalde Alvarado, que ya fue trasladado hasta una casa de salud. ¿Por qué se da este inconveniente? Según lo que nos estaba contando justamente el burgomaestre de esta parte, de este cantón, es que ante los resultados emitidos por el CNE, pues hubo inconformidades y más que nada, pues hubo inconvenientes. A esta hora de la mañana vemos que hay policías, elementos de las Fuerzas Armadas custodiando no solo otros colegios más, y para evitar que existan inconvenientes más adelante. Bien, nosotros más adelante justamente vamos a conversar o vamos a presentarles un informe, esto dentro de pocos minutos, respecto a lo que ocurrió acá y el resguardo policial que hay justamente a esta hora de la mañana en este punto, en este cantón de la provincia del Guayas. Demos paso a ustedes, compañeros, ¿tienen más información? Buenos días. Gracias a ti, Julio César, por ese reporte. Qué pena, siempre apelar por favor a la calma, la serenidad y remitirnos a las fuentes oficiales. El Consejo Nacional Electoral está haciendo su trabajo, lo está publicando en tiempo real en su página web, también en su aplicativo móvil, así que hay que entender y también a su vez aceptar la voluntad popular, Jorge. Así es, un llamado a la prudencia a las organizaciones políticas, sobre todo porque en esta época, en pleno siglo XXI, ya no pueden existir este tipo de actos vandálicos donde se pretende imponer una decisión con las armas, los gritos, correcto, los puños, los palos o las piedras. Existe un proceso electoral en el que se pronuncia una población de cada jurisdicción y esa es la voz del pueblo. Y ante esa decisión solo cabe aceptar y acatar. Luego vendrán los procesos de impugnación y demás. Todo tiene su proceso de rigor. Finalmente, sí, la posesión de las autoridades será el próximo 14 de mayo. Es correcto. Tenemos más noticias. La Revolución Ciudadana celebró el triunfo de las candidaturas a la alcaldía de Guayaquil con Aquiles Álvarez y a la prefectura del Guayas con Marcela Aguiñaga. En sus discursos, luego de conocer los resultados oficiales, fueron para agradecer y decirles a otras agrupaciones políticas que acepten el triunfo en las urnas. Fue a las 22 horas de este domingo 5 de febrero, cuando aparecieron en medio de coidearios y amigos. Todo fue fiesta y celebración. Esperaron que el CNE publique datos al 47% de las actas escrutadas para la dignidad de alcaldía de Guayaquil y asimismo a la prefectura del Guayas. Y estas fueron sus primeras reacciones. Esa tendencia es irreversible, por lo tanto salimos a anunciar estos porcentajes para que
la ciudadanía lo conozca y nosotros nos damos por triunfadores no solo en la alcaldía, sino en la prefectura. Gracias a todos los que sueñan con convertir a Guayaquil. Gracias a todos los que sueñan y que tengamos una mejor provincia. Les agradecemos. Además, reveló con quien conversó hace 2 días sobre su candidatura a ocupar el sillón de Olmedo. Un agradecimiento frontal al presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, que me estuvo llamando hace 2 días. Acabamos de hablar hace un momento. Y él ha sido fundamental, con llamadas claves, no sé a quién ni a quiénes, para que se respete la voluntad popular. Y no solo eso, asimismo envió un mensaje e hizo un pedido al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Considerándolo un hombre de bien que quiere lo mejor para los guayaquileños y para la provincia, le pido de favor, como líder del Partido Social Cristiano, que con hombría de bien acepte el triunfo nuestro. Y a los demás candidatos les dijo que tienen las puertas abiertas para trabajar por un mejor Guayaquil, que por su lado no habrá odio ni rencor, y para quienes laboran en el Cabildo. Los honestos, los transparentes, los que tienen sentido de pertenencia y los profesionales seguirán teniendo su trabajo. Por su parte, Marcela Guiñaga por ahora no se refirió a temas referentes a la prefectura, pero sí a lo que fue el proceso electoral de ese domingo y a los resultados ingresados al sistema. Esperamos que esto concluya con una fiesta democrática y sean los nuevos días para que surja Guayaquil, surja la provincia del Guayas y surja el Ecuador. Informó Charlie Pisa. Bueno, son las 5 de la mañana con 52 minutos y en estos momentos vamos a revisar precisamente cuáles son los datos actualizados que tiene el Consejo Nacional Electoral en su portal web. Y me parece, por favor, si empezamos con la dignidad de alcaldes de Guayaquil, en el caso de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana tiene el 39.75%, mientras que Cintia Viteri tiene el 30.32%. De su lado, Pedro Pablo Duarte tiene el 14.37%. Revisemos el número de actas válidas según el CNE, es el 84.96%, actas con novedad el 8.36% y el total de actas procesadas, aquí se dice en su plataforma web, Jorge y queridos televidentes, que es el 93.32%. Esto en cuanto a la alcaldía de Guayaquil. Mientras buscas la información de la prefectura del Guayas, Adrián, es importante destacar que ayer el presidente del organismo electoral de la Junta del Guayas, Julio Candel de la Gasca, a las 4 de la mañana iban a tener ya el 100% de actas computadas, pero vemos que ha tomado un tiempo adicional, ¿no? Un tiempo adicional, correcto, y de hecho ayer, sobre todo del lado de la Revolución Ciudadana, sí expresaron su malestar por la caída de la plataforma web y también de la aplicación móvil, porque estaban muy pendientes, estaban reunidos y tardaron en pronunciarse, lo hicieron pasadas las 10 de la noche. Entonces continuamos la revisión ahora en cuanto a la prefectura del Guayas. Repetimos, son los datos oficiales de la página del Consejo Nacional Electoral. Marcela Guiñaga, de la Revolución Ciudadana, tiene el 34.40%, seguido de Susana González del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que tiene el 25.53%, y Andrés Gushmer con el 11.55%. Son las 3 primeras posiciones y también queremos revisar el número de actas válidas, que es del 81.84%, actas con novedad 11.7% y el total de actas procesadas para esta dignidad es del 92.91%, Jorge. Así 92%. Es. Información oficial que se publica en la página web del CNE. Cualquier ciudadano puede ingresar a fin de conocer los resultados que se generan en torno a las elecciones seccionales. Bien, vamos con otras noticias. Muy bien, perfecto. Vamos a repetir los datos en cuanto a la dignidad de la alcaldía de Guayaquil. De hecho, nosotros en estos momentos
Lo estamos revisando de la plataforma web y también yo ayer estaba chequeando los datos a través del aplicativo y sí corren bastante rápido. Al menos hasta ahora no tenemos ningún inconveniente al respecto. Vamos aquí a ubicar primero la provincia y luego se pasa a ver el cantón, queridos amigos. Permítanos unos segundos que nosotros estamos, como todos los ciudadanos, revisando también desde nuestros dispositivos. Y vamos a repetir entonces. Aquiles Álvarez encabeza la lista con el 39.75% de los votos, seguido de Cintia Viteri del Partido Social Cristiano con el 30.32% y Pedro Pablo Duarte con el 14.37%. Y recuerden que para esta dignidad, la Alcaldía de Guayaquil, el total de actas procesadas hasta el momento, hasta esta hora de la mañana, es el 93.32%. Jorge. Así es. Ya vemos la información que se genera a partir de la página web del CNE, en el caso de la provincia del Guayas. La Revolución Ciudadana, con Marcela Guiñaga, aparece a la cabeza, y en la alcaldía de Guayaquil también su candidato Aquiles Álvarez. Es correcto, y ellos sí se pronunciaron, como te decía, un poco tarde, pasadas las 10 de la noche. No obstante, del otro lado, del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, ellos se abstuvieron, no dieron declaraciones oficiales. Bueno, dos candidatos a la concejalía salieron a pronunciarse en varias ocasiones, pero tenemos información sobre aquello, y es que en horas de la mañana saldría un comunicado del PSC por estos últimos datos en torno a las elecciones seccionales, Adrián. Es correcto, y estamos a la espera de aquello. Seguimos con más noticias. Jorge Salazar. Perdón, vamos entonces a hacer un contacto en vivo hasta ahora con Jorge Salazar. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿y qué tienes que reportarnos? ¿Dónde te encuentras? Adelante. Ok, vamos con otras noticias hasta que esté listo Jorge Salazar. Mucha atención con la siguiente información. Tras los comicios electorales, el cantón Santa Lucía fue el punto en donde simpatizantes de partidos políticos se enfrentaron. Incluso el alcalde de la localidad quedó herido. Enseguida un informe. Santa Lucía, en Guayas, fue el escenario de violentas protestas y sobre todo de choques de fuerzas políticas que no aceptaban los resultados que emitía el Consejo Nacional Electoral. Esto hizo que las calles del cantón se llenaran de manifestantes, piedras y policías. El alcalde en funciones del lugar, Edson Alvarado, tuvo que refugiarse en el edificio del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, pues minutos antes había sido agredido. Nos cuenta lo que ocurrió. Prácticamente con una tentativa de asesinato, porque eso es lo que no quisieron hacer. Felizmente el personal que trabaja conmigo, el personal que anda conmigo, ha estado, nos ayudó a podernos proteger de las cosas que nos hicieron. Dice que tras los resultados hubo inconformidades, derivó a que fuera golpeado. Nos profundizaba el tema. Y responsabilizo a estos malos perdedores, como son los de la lista 23, de aquí, de Santa Lucía. Y que trataron de ingresar hasta los recintos electorales. Fue una fiesta democrática que terminó en caos. Ganó nuestro candidato de la lista 6. Yo soy el alcalde. Pero nuestro candidato, el de la lista 6, el doctor Waldo Urquiza, la ganó y la hemos ganado limpiamente. Trajeron gente de afuera para tratar de matarnos prácticamente, y eso es una tentativa de asesinato. Con el pasar de los minutos y con el fuerte piquete policial, el alcalde Alvarado fue trasladado hasta una casa de salud. Luego de su recuperación, a seguir pendientes de los resultados, informó Julio César Saona. Jornada electoral se desarrolló con normalidad en Guayaquil. Sin embargo, en algunos recintos hubo retrasos de casi 2 horas. 2 personas resultaron heridas luego de ser baleadas por sicarios en el sur de Guayaquil. 4 personas murieron y 5 resultaron heridas durante un ataque a bala durante un evento deportivo en Quevedo, provincia de Los Ríos. Detienen a un hombre acusado de pornografía infantil en el cantón Juján, provincia del Guayas. Como evidencia,
La policía decomisó 2.300 archivos digitales con contenido sexual explícito, donde aparecían niños y adolescentes. Seis en punto de la mañana, estamos aquí en el despertar de la noticia. Nuestros compañeros ya están en exteriores. Por un lado, Jorge Salazar en las inmediaciones del CNE a propósito de los resultados en estas elecciones seccionales, y José Morales desde el Guasmo por una muerte violenta. Vamos contigo, tocayo. Buen día. Buenos días con todos, bendecida semana. Efectivamente me encuentro en el Salón de la Democracia, en la delegación electoral del Guayas, en el norte de Guayaquil. Importante indicar que esta madrugada cientos de integrantes de las diferentes juntas receptoras del voto llegaron y continúan haciéndolo hasta estas instalaciones con la finalidad pues de entregar cada una de las actas y que de esta forma se continúe con el escrutinio, con el procesamiento y conocer acerca de las votaciones que se llevaron a cabo este domingo. Importante también indicar que asimismo existe una larga fila de camiones que trasladan las papeletas que también serán descargadas en las bodegas de acá de la delegación electoral del Guayas. A diferencia de otras elecciones, durante esta madrugada no ha habido ningún tipo de manifestación, no ha habido disputas, no ha habido enfrentamientos, ni tampoco por parte de los virtuales ganadores se ha llevado a cabo algún tipo de festejo acá en este sector del norte de Guayaquil. Aquí estuvo presente un equipo de La Noticia en horas de la madrugada registrando pues este proceso que se llevó a cabo y se los tenemos en el siguiente reportaje. Esta fue la dinámica durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones de la delegación electoral del Guayas, en el norte de Guayaquil. Miembros de los 540 recintos electorales de toda la provincia llegaron hasta el centro de cómputo del CNE a fin de entregar las actas. En las vías circundantes a las instalaciones permanecían decenas de camiones que trasladaban las papeletas que iban a ser descargadas en las bodegas. Al menos durante estas horas no se permitió el ingreso de los medios de comunicación al Salón de la Democracia. Por parte del Departamento de Comunicación se informó que a las 4 de la mañana se ofrecería información sobre el escrutinio de las actas. Aún estamos a esperas de que sea proporcionada. En la página del Consejo Nacional Electoral se aprecia que en Guayaquil, hasta el momento, han sido procesadas alrededor del 94% de las actas, colocando como virtual ganador al candidato Aquiles Álvarez de Revolución Ciudadana, con más del 39% de los votos, seguido por la candidata Cintia Viteri, con el 30.31%. Informó Jorge Salazar. Importante indicar que a las 3 de la mañana hubo un receso de la sesión permanente de escrutinio y esta va a ser retomada en los próximos minutos. Importante también recordar, actualizar acerca del procesamiento de cada una de las actas. Para la alcaldía de Guayaquil ya han sido procesadas el 93.30%. Y el candidato de Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, cuenta hasta ahora con el 39.75% y le sigue la candidata Cintia Viteri con el 30.32% de los votos. También en cuanto a la prefectura de la provincia de Guayas, también importante actualizar que de acuerdo a la página del Consejo Nacional Electoral, hasta ahora se ha procesado el 92.95% de las actas y encabeza la lista Marcela Aguiñaga, también de Revolución Ciudadana, con el 34.41% de los votos y le sigue la candidata Susana González con el 25.53%. Repito, existe un receso en la
sesión permanente de escrutinio y esto va a ser retomado en los próximos minutos. Esta madrugada, repito, a diferencia de otros años, de otras elecciones, no se registraron desmanes en los exteriores de estas instalaciones, tampoco existe presencia de los partidos políticos pues, que participaron en estas elecciones. Me despido más adelante con más información. Buenos días. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu reporte. Por favor, permanece allí que volveremos a hacer un contacto contigo porque la gente quiere estar actualizada respecto a lo que ocurre justamente en la delegación provincial del CNE, Jorge. Así es, continuamos. La Revolución Ciudadana celebró el triunfo de las candidaturas a la alcaldía de Guayaquil con Aquiles Álvarez y a la prefectura del Guayas con Marcela Aguiñaga. En sus discursos, luego de conocer los resultados oficiales, fueron para agradecer y decirles a otras agrupaciones políticas que acepten su triunfo en las urnas. Fue a las 22 horas de este domingo 5 de febrero, cuando aparecieron en medio de coidearios y amigos. Todo fue fiesta y celebración. Esperaron que el CNE publique datos al 47% de las actas escrutadas para la dignidad de alcaldía de Guayaquil y asimismo a la prefectura del Guayas. Y estas fueron sus primeras reacciones. Esta tendencia es irreversible, por lo tanto salimos a anunciar estos porcentajes para que la ciudadanía lo conozca y nosotros nos damos por triunfadores no solo en la alcaldía sino en la prefectura. Gracias a todos los que sueñan con convertir a Guayaquil. Gracias a todos los que sueñan y que tengamos una mejor provincia. Les agradecemos. Además, reveló con quien conversó hace 2 días sobre su candidatura a ocupar el sillón de Olmedo. Un agradecimiento frontal al presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, que me estuvo llamando hace 2 días. Acabamos de hablar hace un momento. Y él ha sido fundamental, con llamadas claves, no sé a quién ni a quiénes, para que se respete la voluntad popular. Y no solo eso, asimismo envió un mensaje e hizo un pedido al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Considerándolo un hombre de bien que quiere lo mejor para los guayaquileños y para la provincia, le pido de favor, como líder del Partido Social Cristiano, que con hombría de bien acepte el triunfo nuestro. Y a los demás candidatos les dijo que tienen las puertas abiertas para trabajar por un mejor Guayaquil, que por su lado no habrá odio ni rencor, y para quienes laboran en el Cabildo. Los honestos, los transparentes, los que tienen sentido de pertenencia y los profesionales seguirán teniendo su trabajo. Por su parte, Marcela Aguiñaga por ahora no se refirió a temas referentes a la prefectura, pero sí a lo que fue el proceso electoral de este domingo y a los resultados ingresados al sistema. Esperamos que esto concluya como una fiesta democrática y sean los nuevos días para que surja Guayaquil, surja la provincia del Guayas y surja el Ecuador. Informó Charlie Pisa. Muy bien, son las 6 de la mañana con 8 minutos y ahora vamos a contactarnos con José Morales, que nos tiene un reporte de unas personas que resultaron heridas en una balacera en el sur de Guayaquil. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Excelente mañana, una vez más, con la gracia de Dios, frente a sus pantallas. Efectivamente, durante esta jornada electoral en la ciudad de Guayaquil se registraron hechos violentos. Uno de ellos, el que se narra, el que se desarrolló en el sur de la ciudad de Guayaquil. 2 personas, en este caso un hombre y una mujer, fueron alcanzados por varios impactos de bala que dispararon en contra de ellos mientras se encontraban en este sector. Aparentemente, ellos permanecían en lo que sería su zona, su sector, su barrio, cuando de pronto llegaron personas desconocidas quienes procedieron a disparar en su contra. Pero presten mucha atención porque aparentemente esta acción no estaba dirigida para estas 2 personas. Los detalles los tenemos preparados en el siguiente reporte. Veamos. Era la tarde del domingo y mientras el resto de la población acudía a sufragar, en la cooperativa 8 de marzo en el sur de Guayaquil, un hombre y una mujer terminaban con heridas en sus cuerpos por disparos. 2 sujetos al bordo de una motocicleta habían llegado abruptamente, uno afrodescendiente y el otro tez trigueña.
y habían atentado contra la humanidad de 2 sujetos que se encontraban en la parte exterior. La policía indica que los 2 heridos no eran los objetivos del ataque. Por ello se investiga por qué fueron baleados. Una de las víctimas recibió un impacto de proyectil en el tórax. No poseen antecedentes. Los 2 heridos, como el manifiesto, están con situación estable, son víctimas colaterales. En el lugar del ataque, los uniformados identificaron 7 indicios balísticos. Asimismo, se encontró un arma de fuego tras registrar un domicilio del sector. En la vivienda adjunta se pudo encontrar en el dormitorio del ciudadano que responde a los nombres Carlos Luis V, de 24 años de edad, bajo de la cama de él, una cartuchera de fabricación artesanal. Se investiga si el arma habría sido utilizada en el suceso violento, informó Eric Zambrano. Veíamos allí entonces el detalle en torno a esta nueva acción violenta que se registra en el sur de la ciudad de Guayaquil. Por eso nosotros estamos ubicados en este punto para llevarles a ustedes la información, los detalles en torno a este hecho violento que, por fortuna, hay que decirlo de esta manera, todavía no ha cobrado la vida de aquellas 2 personas que recibieron alrededor de 7 impactos de bala en sus cuerpos. Se está investigando, se analiza por parte de los agentes de la DINASED qué hay detrás de este nuevo ataque, de esta acción violenta. Recordemos que fue en pleno proceso, en plena jornada electoral en la ciudad de Guayaquil, aprovechando de pronto que en esos instantes, a esas horas todavía, el sector céntrico de la urbe se encuentra congestionado, que los recintos electorales se encontraban todavía llenos de gente que iba y que venía, y de pronto en este punto, en este sector, la situación se prestaba para otro tipo de cosas, o que tal vez la mirada de los agentes de la Policía Nacional se enfocaba hacia otros sectores, específicamente hacia los recintos electorales. Tal vez aprovecharon eso para llegar hasta este barrio, hasta esta localidad, donde procedieron a disparar en contra de las 2 personas. Se desconoce, de acuerdo a la información brindada, se desconoce cuál sería el detalle o el motivo que existe alrededor de este nuevo hecho violento. Lo cierto es que se está investigando. Las 2 víctimas no registran antecedentes, pero como bien lo señala la policía de manera constante, el hecho de que no registren un antecedente no significa que puedan haber estado involucrados en alguna acción delictiva. En todo caso, eso es parte de las investigaciones, eso es parte de lo que ahora se está analizando con la finalidad de dar primero con el paradero de quienes cometieron este hecho violento y segundo, determinar cuáles son las causas que hay alrededor de este accionar. Lo cierto es que por ahora los agentes de la Policía Nacional y hasta estos momentos continúan allanando domicilios, aprovechando la flagrancia, y en medio de esos allanamientos ya hubo resultados en un domicilio cercano. De acuerdo a la información brindada, en un domicilio cercano habrían ingresado logrando encontrar un arma de fuego que pertenece evidentemente a quien se encontraba en el interior de ese domicilio en esos instantes. Ahora se procede entonces al cotejamiento, en este caso, de indicios con también las huellas que puedan estar registradas en esta arma de fuego, para poder determinar realmente si esa arma fue utilizada en esta acción en contra de un hombre y una mujer en el sur de la ciudad de Guayaquil. Así está la situación en el puerto principal. Hay que rescatar el hecho de que mucho antes de iniciarse la jornada laboral, la jornada de elecciones, los ciudadanos manifestaban su temor porque pudiera ocurrir algún tipo de atentado. Por fortuna, esta acción no se presentó, pero sí se dieron estos casos en los que 2 personas, un hombre y una mujer, resultaron heridos. Compañeros, este es el detalle que les llevamos a esta hora de la mañana a ustedes. En estudio continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe, José. Vamos con más noticias. Los 11 postulantes a la alcaldía de Guayaquil acudieron hasta sus diferentes recintos para sufragar. Algunos de ellos resaltaron el clima de inseguridad por el cual atraviesa Ecuador y lamentaron los atentados sufridos por varios candidatos a nivel nacional. Escuchemos sus impresiones a continuación.
Cynthia Viteri, candidata a la reelección a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, votó en el colegio Teodoro Alvarado Olea. Al concluir, se refirió a las críticas recibidas en días pasados por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, a su gestión. No hay forma de que el país cambie si el presidente de la República no hace a través de la Asamblea los cambios necesarios para que las herramientas jurídicas que necesitan los jueces y fiscales puedan llevar a una feliz conclusión respecto a casos criminales. La candidata, que estuvo acompañada por su esposo y el alcalde encargado, Josué Sánchez, habló sobre la violencia que vive actualmente Ecuador. Y la violencia no perdona a nadie, no importa el cargo que ejerzas, no importa el puesto en que estés, no importa si eres un ciudadano común, la violencia nos afecta a todos. Y si no se toman las medidas necesarias para combatirla al mismo nivel de la velocidad que estaba avanzando, entonces van a dejar que a Ecuador se lo trague la delincuencia. Aquiles Álvarez, aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana, estuvo en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, donde llamó a los ciudadanos a cuidar los votos. Tenemos serias dudas, sabemos lo que pasó entre gallos y medianoche en el CNE, ¿no? La voluntad del pueblo igual va a ser abrumadora. Pedro Pablo Duarte, de la lista 23 Suma, estuvo en el Colegio Javier, acompañado por su novia y su mascota. Luego de sufragar, aseguró que el puerto principal merece tener otro rumbo. Pongámonos la camisa blanca, la camiseta blanca que representa la paz, lo que queremos, una ciudad de paz y no una ciudad de balas, una ciudad donde no tengamos vacunas, sicariato, muertes violentas. Jimmy Jairala, de la Alianza 117, llegó a su recinto electoral escoltado por sus simpatizantes. Resaltó que espera que se respete la voluntad popular. Por eso es la trascendencia de cuidar los votos, ¿no? Por eso es que nos unimos 8 partidos y movimientos en un frente de transparencia electoral con el propósito de que en el momento en que se... Quien gane las elecciones y llegue al sillón de Olmedo tendrá entre sus deberes mejorar el hábitat y destino de 2 millones de personas empadronadas en la ciudad, informó Maite Morán. 6 de la mañana con 17 minutos y vamos a revisar nuevamente los datos actualizados por parte del Consejo Nacional Electoral en su plataforma web. Empecemos por la alcaldía de Guayaquil. Aquiles Álvarez, el virtual ganador, 39.75%, seguido de Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano con el 30.32%, queridos televidentes, y de allí Pedro Pablo Duarte, que obtiene hasta el momento un 14.37%. El total de actas procesadas, se dice hasta el momento, es del 93.39%. Un dato interesante ahí, Adriana, es que Pedro Pablo Duarte, de las filas de Suma 23, superó incluso la votación de Jimmy Jairala, del Centro Democrático, ¿no? Según esos datos. Es correcto, así es. Eso en cuanto a Guayaquil, pero también queremos conocer lo que pasa en otras localidades de la provincia del Guayas. ¿Qué tal, producción? Si me ayudan, por favor, con los datos en cuanto a la alcaldía de Milagro. Yo los tengo aquí a la mano, los estoy revisando en el portal web, pero usted también desde sus casas, ustedes pueden revisarlo en una aplicación móvil, se la descargan muy fácil y así para que estén pendientes del paso a paso la publicación de los datos en tiempo real. Vamos a revisar entonces la alcaldía de Milagro en la provincia del Guayas. Tenemos en primer lugar a Pedro Enrique Solines Chacón con el 31.48%. Datos actualizados del Consejo Nacional Electoral. Seguido de Francisco Ceballos Macías, que obtiene un 22.88%. ¿Querías decir algo, Jorge? Sí, para buscar ahora el cantón de Durán. Perfecto. Y tener datos allí de lo que sucede a esta hora. Perfecto, que por cierto no se han registrado mayores inconvenientes allí en esa localidad. En cuanto a la alcaldía de Durán, también de la provincia del Guayas, aquí vamos a revisar los datos, ahí tienes. Sí, aquí tenemos los siguientes datos. Alexandra Arce, de la Revolución Ciudadana, con el 24.50%, equivalentes a 30.350 votos. Y el candidato del PSC, Rodrigo Aparicio,
con el 21.05%. Esto equivale a 26.077 votos. Es lo que pasa en Durán según estos datos. Y en tercer lugar aparece Pablo Ayala con el 6.21%, un total de 7.696 votos. Sí, Jorge, aquí apareció el dato actualizado más abajo. Tenemos en tercer lugar está Luis Chonillo. Ok. Con el Se actualizó la página. 36.25%, es correcto. Luis Chonillo hasta el momento queda en tercer lugar, como les decía, con el 36.25%. Perdón, un segundo. Sí, tienes razón, claro. Aquí ya se ha actualizado. Va ganando Luis Chonillo con el 36.25%. Así es, ahí el dato difiere en torno a lo que pasa con Guayaquil, ¿no? Y en Milagro. En el caso del cantón Eloy Alfaro de Durán, encabeza Luis Chonillo, de su agrupación política Lista 150 con el 36.25%, 44.893 votos. Luego viene la candidata de la Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, con el 24.50%, y ahí sí, en tercer lugar, el PSC con Rodrigo Aparicio, con el 21.05%, 26.077 votos. Ahí está, es correcto. Ya Ok. se actualizó, está toda la cifra correcta. Repetimos, encabeza Luis Chonillo con el 36.25% y el total de actas procesadas para la alcaldía de Durán es del 97.91%. Bien, vamos ahora con el cantón Simón Bolívar. Vamos a buscar información desde nuestros dispositivos para conocer el dato en ese cantón de la provincia del Guayas. Hay que Esperemos chequear un bien. segundo que se actualice. Fue lo Aquí que nos pasó hace un tenemos ya. momento. Como no terminaba de cargar, por eso leímos lo de Arce, pero es Chonillo quien está adelante en Durán. Es correcto, Jorge. Aquí ya se ha cargado la actualización. Tenemos de los datos en cuanto a la alcaldía de Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Encabeza María Fernanda Vargas de la Revolución Ciudadana con el 41.76%. De allí, María José Cisneros con el 16.85%. El total de actas procesadas para la alcaldía de Simón Bolívar es del 96.77%. Bien, vamos a ver qué pasa en la capital. Una elección polarizada. Allí Pavel Muñoz, candidato de la Revolución Ciudadana, aparece frente a la otra candidatura que se estaba perfilando y era la del exalcalde Jorge Yunda, que tuvo el auspicio ahora de Pachacutic. Así es. ¿Cómo están allí las líneas? Pavel Muñoz obtiene hasta el momento el 25.20%. 25.20%. De allí Jorge Yunda con el 22.20%, lo que ocurre en la capital de los ecuatorianos, seguido de Pedro José Freile con el 21.93%. Y el total de actas procesadas, acá está más avanzado para la alcaldía de Quito, ya van por el 99.46%. Son los datos actualizados, repetimos, del Consejo Nacional Electoral a través de su plataforma web. Vamos ahora al austroecuatoriano, en la provincia de La Suay. Veamos qué sucede allí, de acuerdo a las postulaciones a la prefectura. Vamos con prefectura primero o con la alcaldía, Kerly. La alcaldía. Tengo Ok, la bien. alcaldía de Cuenca, es correcto, en la provincia de La Suay. Vamos a revisar los datos de la alcaldía de Cuenca. Permítanos unos segundos a que cargue muy bien la página. Y aquí sí, Bueno, el actual alcalde, Pedro Palacio, se postulaba para un segundo periodo. Cristian Eduardo Zamora en primer lugar con el 18.57%. Jorge y queridos televidentes, tú hablabas de Pedro Palacios, él obtuvo hasta el momento un 17.48%. Repetimos, se encabeza la lista Cristian Eduardo Zamora con el 18.57% y el total de actas procesadas para esta dignidad es del 99.63%, queridos televidentes. A esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Bien, continuamos con más noticias a propósito de las elecciones. Los 13 candidatos a la prefectura del Guayas cumplieron con su derecho cívico al voto
Y quien tenga el apoyo popular de la mayoría de los más de 3 millones de empadronados deberá solucionar uno de los problemas que enfrenta la provincia, Adrián. Así es, como el dragado del río Guayas. Votaron los 13 candidatos a la prefectura del Guayas y tenemos todos los detalles a continuación. Susana González del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quien busca volver a la prefectura del Guayas, sufragó en la unidad educativa Aguirre Abad. Acudió con su esposo y su binomio, Vicente Tallano. Sin duda alguna, siempre vigilante, siempre con la puesta dentro de un proceso que sea transparente y claro, que beneficie no solamente el presente, sino el futuro, ese futuro que les pertenece a las familias de la provincia. Marcela Aguiñaga de Revolución Ciudadana llegó a la unidad educativa José Domingo Santisteban con un numeroso grupo de partidarios. Luego de sufragar, ofreció sus condolencias a la familia de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López. Este contexto de inseguridad, por supuesto, no da las condiciones para que nosotros podamos tener una fiesta democrática en paz. Andrés Gushmer, postulante por Reto, llegó al Colegio Simón Bolívar a ejercer su derecho al voto. Tras hacerlo, destacó que debe existir transparencia en los resultados. Créanme, esto no es un tema de partidos, de ideologías, porque esa es la política del pasado. Hoy se traza una línea muy clara en donde Renovación Total, Reto, Lista 33 va a demostrar cuál es el camino para hacer una nueva política. Nicolás Lapenti, candidato por la alianza La Fuerza que nos une, busca regresar a la prefectura del Guayas. Él llegó hasta su recinto electoral junto con su familia. Por su parte, Richard Intriago, de Izquierda Democrática, intenta convertirse en el nuevo prefecto del Guayas. Considera que esta provincia merece un futuro diferente. Héctor Vanegas, candidato por Mover, quien quiere ser prefecto del Guayas, considera que este domingo se ha vivido una fiesta ciudadana y que lo que debe triunfar es la democracia. Francesco Tabacchi, postulante por Creo, luego de votar expresó que es necesario que la provincia sea reactivada. La seguridad es lo que todo el mundo necesita. Luego de eso viene la producción. Ustedes saben que yo soy el candidato a la producción. La principal preocupación de todos los candidatos está en el dragado del río Guayas, informó Maite Morán. 6 de la mañana con 27 minutos, vamos a una pausa comercial y luego tendremos información detallada de lo que pasa en Manabí, por ejemplo, en el caso de Puerto López, donde mataron al candidato de la lista 5. Así es, y más detalles, permanezcan en nuestra sintonía que ya regresamos con más noticias. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Continuamos aquí en el despertar de la noticia. Este lunes será el sepelio del candidato Omar Menéndez, asesinado junto a un menor de edad, también militante del movimiento Revolución Ciudadana, la noche del sábado en Puerto López, provincia de Manabí. Tras el crimen, la organización política solicitó al CNE el reemplazo del candidato, resolución que estaría lista en una semana. La Junta Provincial Electoral de Manabí dio trámite a la solicitud que el Movimiento Revolución Ciudadana planteó para reemplazar a su candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, asesinado la noche del sábado. Una vez que hacen la solicitud, inicia el proceso de inscripción de candidaturas. Lo que va a pasar es que va a tomar todo el tiempo de una inscripción de candidaturas, que creería yo que podrían ser entre 4 a 5 días. El pedido fue presentado basándose en el artículo 112 del Código de la Democracia, que establece un reemplazo de candidatos en casos como estos. Si la candidata es aceptada, será quien reciba los votos del fallecido. Logramos inscribir a una valiente compañera revolucionaria, Verónica Isabel Lucas Marcillo. La policía investiga el móvil del crimen que cobró no solo la vida del político de 41 años, sino también la de un menor de 16 y dejó a otros 2 militantes heridos. Ingresan una primera puerta, luego una segunda puerta en el segundo piso y en el tercer piso, en una terraza, los sicarios proceden directamente a disparar en contra de la unidad del candidato. Durante el proceso de sufragio no se registraron incidentes violentos en Manabí, provincia donde ya un candidato recibió un atentado a balas. Javier Pincay sufragó este domingo bajo estrictas medidas de seguridad. Ya el pueblo necesita propuestas, no amedrentar, no matar al que va en primer puesto. En esta provincia las organizaciones políticas buscarán impulsar protocolos para evitar que los candidatos sean víctimas de atentados. Lo que estamos sugiriendo a las otras organizaciones es reunirnos para primeramente tener una voz de protesta y tener planteamientos que vayan en mejoras de las próximas elecciones. Los restos de Omar Menéndez fueron trasladados desde el Centro Forense de Manta a su natal Puerto López,
donde este lunes a las 4 de la tarde recibirá a Cristiana Sepultura. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 6 de la mañana con 34 minutos, queridos televidentes, y precisamente vamos a revisar cuáles son los resultados oficiales en cuanto a la alcaldía de Puerto López en la provincia de Manabí. Aquí hay que aclarar que en el portal, en los datos del Consejo Nacional Electoral, todavía aparece el nombre del candidato que lamentablemente asesinaron, Omar Menéndez, y es él que se ha llevado el mayor porcentaje de votaciones con el 46.22%, pero como escuchamos en la nota periodística, ya la organización política ha solicitado al organismo electoral el reemplazo de esta candidatura, que será con Verónica Lucas, Jorge. Será finalmente el CNE el organismo que califique esa inscripción propuesta por la lista 5 en el caso de Puerto López, provincia de Manabí. Pero ¿qué pasa en la capital económica, en Manta, el puerto? Y revisemos, solo para agregar, seguido de Omar Menéndez, pues viene Javier Pincay con el 21.41%. Y seguimos revisando algunas alcaldías en la provincia de Manabí. Veamos Manta entonces. Aquí ya se están cargando los datos respectivamente. Aquí tenemos a Agustín Intriago Quijano con el 61.22%. Busca el segundo periodo, ¿no? Y de allí Jaime Estrada Medranda con el 32.53%. Es válido dar a conocer el número de actas procesadas, que es del 99.36%. Y vemos que, correcto, y vemos este número, más del 90% ya de actas procesadas en varias dignidades. Veamos qué pasa en la capital política de Manabí, en Puerto Viejo. Muy bien, revisemos, aquí nos aparece todo el listado, ustedes tienen el acceso para que puedan seguirle el pulso a estos datos actualizados que publica el Consejo Nacional Electoral. Tenemos entonces la alcaldía de Puerto Viejo. Vamos con Javier Pincay con el 27.81%. Ahí también lo está publicando producción. Repetimos, esta es la alcaldía de Puerto Viejo. Javier Pincay en primer lugar con el 27.81%. Seguido de José Miguel Mendoza con el 21.55%. Y el total de actas procesadas para esta dignidad es del 99.47%, queridos amigos. Sería interesante conocer el dato de la prefectura de Manabí. Allí, Leonardo Orlando, de la Revolución Ciudadana, exdirector del Servicio de Rentas Internas, buscaba el segundo periodo. Buscamos también la información. Prefectura de Manabí. Leonardo Orlando es el actual prefecto y buscaba la reelección por la lista 5, la Revolución Ciudadana. Vamos a ver cuáles son los datos. Estamos revisando en la plataforma, son las 6 de la mañana. La prefectura de Manabí. Con 37 minutos, estamos revisando, consultamos a esta hora de la mañana en cuanto a la prefectura de Manabí, como bien tú dices, Jorge, pero en mi caso, en mi dispositivo, no me aparece. Sí. Hay un problema con... Hay un dato interesante allí, estimados televidentes y Adriana, porque a nivel nacional hay 221 municipios. Pero ¿saben cuántos alcaldes buscan un segundo periodo? Buscaban en este proceso electoral. 123, casi el 50% de alcaldes aspiraron a la reelección. Vamos a ver cuántos de ellos finalmente lo lograron. Aquí tengo el dato, se ha demorado un tanto en cargar, entendemos estas plataformas pueden ser así, pero consultábamos sobre la prefectura de Manabí. Leonardo Orlando, con el 42.85%. Jorge, queridos televidentes, encabeza esta lista, seguido de Agustín Casanova con el 32.94%. Y el número de actas procesadas es del 97.43%. Bien, es decir, en Manabí, en Pichincha y en Guayas, la Revolución Ciudadana tendría el favor popular. En el caso de Pichincha y Manabí es reelección. En el caso de Guayas, finalmente un primer periodo que logra el correísmo luego de 14, 15 años de su estreno en la política. Y de hecho la primera candidatura de Marcela Guiñaga a Sí, este nivel. Antes fue la hermana del expresidente, la arquitecta Pierina Correa Delgado, pero en las dos postulaciones
no logró el objetivo. Muy bien, a esta hora de la mañana vamos con más noticias. Es correcto, porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, votó en el norte de Guayaquil. Fue modesto al momento de dar declaraciones, pues indicó que por respeto a la democracia y el silencio electoral, prefirió esperar a los resultados. Veamos. A la unidad educativa Ileana Espinel, en el norte de Guayaquil, llegó el presidente Guillermo Lasso para ejercer su derecho al voto. Apenas depositó las papeletas en las urnas, ofreció unas palabras. Sin embargo, no quiso adelantar opiniones sobre la consulta popular. Es una consulta a los ciudadanos con un objetivo fundamental: fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad. Hay otras preguntas relativas al fortalecimiento de la institucionalidad política en el Ecuador. Y por último, 2 preguntas relativas al medio ambiente. Que el pueblo se pronuncie, que tome su decisión, y esa decisión deberá ser respetada por todos. Y al consultarle sobre la votación para las diferentes dignidades, prefirió alinearse al silencio electoral. Yo no deseo hacer ningún pronunciamiento político en ningún aspecto. En su momento ya lo hice cuando era el momento de campaña. Expresé mi opinión como ciudadano. Que esperará los resultados tranquilo, pero sí desea que los ciudadanos ejerzan su voto con libertad y que esa decisión de los ciudadanos se vea reflejada en el conteo de votos y que se respete la voluntad popular. Informó Adriana Peralta. Los candidatos a la prefectura de Pichincha acudieron a cumplir con su derecho al sufragio. En su mayoría procuraron asistir en horario matutino. Hubo mucho optimismo entre ellos, cada uno convencido de su proyecto y de su oratoria efectiva frente a los electores. Así llegó Paola Pavón hasta la unidad educativa Fernández Villavicencio Ponce en busca de captar el mayor número de votos, con un plan de trabajo que fue puesto sobre la mesa y con la esperanza de convencer a una mayoría. Lo he hecho como una ciudadana más, con la alegría de los pichinchanos y pichinchanas, de que este Quito renazca, de continuar con esta Pichincha invencible. Y la democracia nos permite decirle no a la violencia. Que en esta jornada, aquí en Quito, en Pichincha, en esta tierra maravillosa. Lo propio hizo Guillermo Churuchumbi, candidato por la alianza Juntos por la Gente. Desde el cantón Cayambe acudió a las urnas con la esperanza, según manifestó, de que todo sea con transparencia. Y pedir al Consejo Electoral que se respete la decisión y la confianza del pueblo de Pichincha. Estaremos vigilantes. Eduardo del Pozo, de la alianza Va por Ti, también ejerció su derecho al sufragio en compañía de su binomio. Esperemos que no pase absolutamente nada. Mientras tanto, nosotros seguiremos confiados en la transparencia del Consejo Nacional Electoral mientras no suceda algún tipo de incidente. Mientras tanto, en el Colegio Técnico San José acudió el candidato Andrés Castillo, quien dio un discurso lleno de mucho optimismo. Estamos convencidos de que Pichincha se levanta, de que la gente va a tener una visión más amplia de lo que necesitamos. Ya es hora de hacer un cambio en la prefectura y estamos con entusiasmo, estamos con ánimo y claro. Y finalmente acudieron a entregar su voto también los candidatos Elsa Guerra y Jacinto Espinosa, con la esperanza de llegar con sus planes propuestos. Informó José Morales. Y en ese sentido vamos a publicar los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral para la dignidad de la prefectura de Pichincha. Estábamos revisando también la votación de los candidatos en su momento y lo que se refleja en el portal web, Jorge y queridos televidentes, es que Paola Pavón se encuentra en primer lugar con el 27.97% y luego Guillermo Churuchumbi con el 25.55%. Aquí el número de actas procesadas pues es del 99.54%. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la pausa comercial. Esto es El Despertar de la Noticia. Ya volvemos.
mañana con 49 minutos. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos a revisar ahora, queridos televidentes, un perfil que hemos preparado sobre el virtual ganador de la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez. Así es, ex vicepresidente de Barcelona, ex directivo del ídolo del astillero, pero también empresario en dos sectores, automotriz e hidrocarburos. Veamos. Otro que recorre las calles de la Perla del Pacífico en esta campaña electoral es el empresario y ex dirigente deportivo de 38 años, Aquiles Álvarez, quien se puso la camiseta de la Revolución Ciudadana y con la lista 5 participa en estos comicios. Su proyecto va encaminado a luchar contra la inseguridad. Hoy hay un abandono total, no hay liderazgo para solucionar el tema de la seguridad en Guayaquil. Tenemos un plan de política criminal y convivencia ciudadana que es prevención a las violencias para reducir los delitos. Vamos a priorizar esos barrios que no tienen servicios básicos, que no tienen parques, y vamos a protegerlos, ¿no? En temas de tránsito propone incrementar las unidades en la metrovía y asimismo las troncales para que el servicio llegue a sectores populares. Además de eso, Álvarez tiene en su plan de trabajo cambiar la imagen de la Policía Metropolitana. Vamos a inyectar del presupuesto municipal directamente 70 millones de dólares en la Policía Metropolitana, que se va a llamar Policía Ciudadana, y vamos a presentar una propuesta en la Asamblea Nacional para que nos permita tener armas letales en la Policía Ciudadana. Nosotros vamos a gobernar para el guayaquileño sin ningún problema de egos, vamos a dejar cualquier problema personal a un lado, yo no los tengo, pero vamos a estar trabajando de la mano con el gobierno central. Estas y otras propuestas son las que Aquiles Álvarez tiene en carpeta para ejecutar en caso de ser electo alcalde de Guayaquil. Entre estos también están temas como ambientales, otros para mejorar la vialidad y sobre todo sociales, informó Charlie Pisa. Justamente para esta dignidad, la alcaldía de Guayaquil, el total de actas procesadas hasta el momento es del 93.54%. Y le decíamos virtual ganador de la alcaldía de Guayaquil porque Aquiles Álvarez tiene el 39.74% de votos respecto a Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, que obtiene hasta el momento un 30.32%. Allí en sus pantallas tienen los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Información oficial en la página web del organismo. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos con más noticias, mucha atención. Los candidatos para la alcaldía de Quito también acudieron a las urnas en sus respectivos recintos electorales para ejercer su derecho al voto. No se deposita, pero también... Los candidatos acudieron muy temprano a las urnas. Las cartas de las propuestas ya estaban sobre la mesa. Ahora todo estaba en manos de los electores. Jorge Yunda, el candidato que busca una vez más conquistar el sillón principal del municipio capitalino, llegó en compañía de su mascota. Bueno, hay que estudiar las propuestas de cada uno de los candidatos y uno ya viene con la predisposición para ejercer el derecho al voto. De su parte, Pavel Muñoz, con un grupo más grande de simpatizantes, hizo su ingreso hasta la Junta número 8 en la Escuela Costa Rica, perteneciente a la parroquia Nayón. Gracias por la pregunta. Primero, el sentido de pesar para la familia de nuestro candidato como alcalde a Puerto López. Inconcebible que esto esté sucediendo en el país. Yo creo que los medios de comunicación ya deberán tener cuenta, yo en este momento no tan clara, de cuántas son las personas asesinadas en este proceso electoral. Asimismo, acudió la candidata por el movimiento Todos, Jessica Jaramillo. Informó José Morales. 6 de la mañana con 58 minutos. Estamos por concluir la presente emisión del Despertar de la Noticia, pero luego en la noticia primera emisión tendremos más información. Y seguiremos revisando los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral en distintas dignidades. Gracias por haber estado con nosotros. Enseguida con más noticias.